Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Franco y en esta oportunidad vengo a explicarles en qué consiste la distribución binomial. La aproximación que vamos a hacer en esta lección va a ser una no tan rigurosa. Lo más riguroso que vamos a llegar a hacer es deducir de dónde sale la fórmula, ¿vale? Bueno, entonces teniendo claro eso, planteamos los objetivos que consisten en lo siguiente. Primero, vamos a darle las características de este tipo de distribución de probabilidad. Vamos a saber de dónde sale la fórmula y por qué tiene la estructura que tiene. Vamos a desarrollar unos ejercicios relacionados, es decir, un ejemplo en el cual podemos denotar las características y cómo se realizan este tipo de ejercicios. Entonces, el ejemplo que les propongo es el siguiente. ¿Vale la pena presentar un examen sin haber estudiado? Es la típica situación en la cual usted se presenta un examen, no sabe nada del tema y aún así decide presentarlo. Supónganle la siguiente situación, puntualmente. Usted no tiene ni idea de lo que le están preguntando en el examen. Es un examen de 10 preguntas, cada una con 4 opciones de respuesta y solo una de las 4 opciones de respuesta es la correcta. ¿Cuál es la probabilidad de que usted pase el examen? Digamos, pasar el examen es obtener una nota de 3 o más. Y otra cuestión a tener en cuenta, la calificación va de 0 a 5, siendo 5 la máxima nota. Bueno, entonces, hagamos otras aclaraciones y ahí ya tenemos el panorama completo. Consiste en lo siguiente, usted decide responder al azar. Decide que como no sabe nada, pues da lo mismo, entonces simplemente lo hace, entre comillas, al Team Marine Doping Web. O sea, al azar, literalmente al azar. Y tenemos claro que cada pregunta vale igual entre ellas. Es decir, las 10 preguntas tienen el mismo peso. En ese caso, si son 10 preguntas y la nota máxima es de 5, entonces 10 divididos... perdón, 5 dividido 10, 5, que es la máxima nota repartido en 10 preguntas, sería 0,5 puntos por cada pregunta. Entonces, entendamos primero el problema. Si cada pregunta vale 0,5, entonces se necesitan 6 preguntas como mínimo para pasar el examen. Eso es una regla de 3 simple. Si 3 es la nota que yo necesito como mínimo para pasar, ese 3 se obtiene de 6 preguntas. 6 por 0,5 pues da el 3 que necesito. Por ahora solo centrémonos en sacar la nota de 3, es decir, 6 preguntas correctas. Y a ese 6 llamémoslo K. Son en total 10 preguntas. Ese número 10 llamémoslo N, que son el número de totales preguntas. Entonces, pensémoslo lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de contestar una pregunta de las 10? Solo una, de las 10 preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de contestarla correctamente? Pues si hay 4 opciones de respuesta y solo una de las opciones es la correcta, entonces la probabilidad es de 1/4. A ese 1/4 llamémoslo P. La probabilidad de contestar correctamente una pregunta. Entonces nos están diciendo cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria discreta X, que en este caso es número de preguntas correctas, sea igual a K, siendo K 6. En otras palabras, nos están diciendo cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria contestar correctamente, perdón, número de preguntas correctamente contestadas sea igual a 6. En otras palabras, nos están diciendo cuál es la probabilidad de que el número de preguntas correctamente contestadas sea igual a 6. Eso es lo que nos están preguntando. Pues bien, miren este gráfico. Este gráfico nos dice, son 10 preguntas, 6 de ellas correctamente contestadas, 4 de ellas, que son el restante, pues no correctamente contestadas. Entonces, cada una de esas preguntas tendrá su probabilidad de ser correctamente contestada o de ser incorrectamente contestada. Para estas 6 primeras, cada una tiene una probabilidad de 1/4. ¿Sí? ¿Por qué 1/4? Porque pues para que yo conteste bien la primera pregunta es 1/4, la segunda 1/4, la tercera 1/4 y así sucesivamente. Son independientes entre sí cada una de las preguntas. Ahora, para que estas salgan mal, la probabilidad de que cada una de ellas salga mal es el restante de 1/4. Son 3/4. La probabilidad de contestar incorrectamente la pregunta número 7 es 3/4. La probabilidad de contestar incorrectamente la pregunta número 8 es 3/4 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que para que este escenario en el cual las 6 primeras preguntas se contestan correctamente y las 4 preguntas restantes se contestan incorrectamente,
quiere decir que todas estas probabilidades se tienen que dar al mismo tiempo. Es decir, la probabilidad de que la 1 sea correcta, y la 2 sea correcta, y la 3 sea correcta, y la 4 sea correcta, y la 5 sea correcta, y la 6 sea correcta, y la 7 sea incorrecta, y la 8 sea incorrecta, y la 9 sea incorrecta, y la 10 sea incorrecta, es la multiplicación de todas estas probabilidades. Al ser eventos independientes, su intersección simplemente es multiplicarlas. Ahí está. Entonces, por un lado, yo estoy multiplicando 6 veces el mismo número, un cuarto, perdón, sí, un cuarto. Un cuarto elevado a la 6, serían estos de acá. Y acá yo estoy multiplicando 4 veces el mismo número, 3 cuartos. Entonces, 3 cuartos elevado a la 4. Notemos, ¿recuerdan la P, la K y la N que yo ya les había dado anteriormente? Pues volvamos a retomarlo. Mira, P es la probabilidad de acertar correctamente una pregunta, un cuarto. 1 menos P es la probabilidad de contestar incorrectamente una pregunta. 1 menos un cuarto pues da 3 cuartos. K es el número de preguntas correctamente contestadas, el que estamos buscando. Y N es el número total de preguntas que se tienen que responder, 10 en este caso. Pues bien, si yo cojo estos valores, me doy cuenta de que en estos componentes de acá están. P es un cuarto, que es este de aquí. Este 6 es K, mírenlo acá. 1 menos P, que es 3 cuartos, es este de aquí. Y el 4 sale de la resta de las 10 preguntas en total, restados con las 6 que tienen que contestarse correctamente. Si yo al número total de preguntas, 10, le quito 6, que son las que tienen que contestarse correctamente, pues me quedan las que tienen que contestarse incorrectamente, 4. Quiere decir que esto lo que estoy haciendo es esto. P elevado a la K, un cuarto elevado a la 6, por 1 menos P elevado a la N menos K. 3 cuartos elevado a la 10 menos 6 da 4. Quiere decir que esta parte de aquí, la probabilidad de que esto ocurra sale de esta formulita de acá, de esta partecita de acá. Veanlo acá, es el mismo. Aquí es exactamente el mismo. El 3 cuartos es 1 menos un cuarto, 10 menos 6. Simplemente cogí esta fórmula y le apliqué estos números de aquí. Lo voy resolviendo. Y me da como resultado, bueno, ahí lo repetí, sí, sabrán perdonarme, aquí lo repetí, 81 sobre, esto es 1.048.576. Esta es la probabilidad de que las 6 primeras preguntas estén correctamente contestadas y las 4 últimas preguntas estén incorrectamente contestadas, ¿vale? Ya tenemos una parte de la fórmula, que es esta. Pero ¿qué ocurre? Este es el escenario que ahorita planteamos. Pero la pregunta es, ¿esta es la única manera en que 6 preguntas correctas hay de las 10 que hay en total? En otras palabras, ¿esta es la única manera en que se contesten de 10 preguntas en total 6 correctamente? Pues no, hay otras maneras, miren. Por ejemplo, aquí hay 6 correctamente contestadas y 4 incorrectamente contestadas. O sea, esto también vale. Esta otra manera también vale. 6 preguntas correctas, 4 mal contestadas. Esta también vale. Por ejemplo, que las 6 últimas hayan quedado bien y las 4 primeras hayan quedado mal. Esta también vale, por ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Qué nos dice esto? Que si bien ya hallamos la probabilidad de que se dé la primera opción, hay que tener en cuenta que no es la única manera en la que puede ocurrir que de 10 preguntas, 6 se contesten bien. Por lo cual hay que hallar todas las maneras en las cuales puede ocurrir esto. Pues bien, ¿cuántas maneras hay de organizar o escoger, entre comillas, 6 preguntas correctas de 10 posibles? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, para hallar todas las maneras en las que 6 preguntas se contestan de correcta forma de 10 totales. Pues tengamos en cuenta lo primero, que no importa el orden. ¿A qué nos referimos con que no importa el orden? Pues miren, da lo mismo que en un primer momento me quede buena la primera pregunta y luego en un segundo momento me quede la segunda pregunta correcta. Da lo mismo esa situación a que inicialmente me quede bien la segunda pregunta y luego me quede bien la primera pregunta. Es que al final
en una u otra ocasión fueron dos preguntas correctas, sea en el orden en que sea, primero la uno y luego la 2 o primero la 2 y luego la uno. Sea en el orden que sea, se obtuvo el mismo resultado. Por lo cual, al no importar el orden, hablamos es de una combinación y no de una permutación. ¿Por qué sin repetición? ¿Por qué? Porque si yo digo, la primera pregunta está la voy a elegir como correctamente contestada, yo no puedo volverla a poner como correctamente contestada. En otras palabras, una vez se escogió una de las preguntas como correcta, yo no puedo repetirla. Yo no puedo volver a decir, y ahora en el próximo intento voy a volver a decir que la primera pregunta va a ser correctamente contestada. Entonces, en ese caso, quedan menos opciones cada vez que yo vaya eligiendo, por lo cual es una combinación sin repetición. Véanlo acá. En ese entendido, al ser una combinación sin repetición, la fórmula es esta. ¿Sí? Esa es la fórmula de toda la vida de las combinaciones sin repetición. Y miren que utilicé los números n y k en vez de r, porque también se puede decir n combinado de r, pero en este caso r es k, ¿vale? Entonces, ¿cuántas maneras hay de organizar o escoger 6 preguntas correctas de 10 posibles? Pues utilicemos la fórmula de la combinación sin repetición. Simplemente sabíamos que n valía 10 y k valía 6, entonces 10 combinado 6, simplemente sería reemplazar y operar, si quieren, la calculadora y les va a dar 210. O sea, hay 210 maneras en las que de 10 preguntas posibles, 6 se contestan de manera correcta. Por lo cual cada una... Ahí está. Entonces, esas 210 maneras de obtener 6 preguntas correctas de 10 posibles, cada una tiene una probabilidad de 81 sobre 1.048.576. Cada una le pasaba exactas las mismas condiciones de la primera manera que estudiamos. Por lo cual, en general, la probabilidad de obtener 6 preguntas correctas es, a las 210 maneras, multiplíquelos por la probabilidad. Las 210 maneras de obtener 6 preguntas correctas de 10, multiplíquelo por la probabilidad de que ocurra cada una de ellas. Así me da 0,0162, que es 1,6%. 1,62%, ahí me faltó el meterle el 2. ¿Qué ocurre? Que esa es la probabilidad de obtener 3 preguntas, perdón, de obtener una nota de 3. ¿Por qué una nota de 3? Porque pues 6 preguntas correctas me da una nota de 3. En esencia, lo que hicimos fue lo siguiente. Cogimos la combinación sin repetición y la multiplicamos por la primera parte que habíamos estudiado. Mírenlo acá, la combinación sin repetición por la primera parte que habíamos estudiado, por la parte de la probabilidad. Esta es la fórmula de la distribución binomial. La acabamos de extraer. En ese sentido, aquí ya la tenemos y aprendimos a deducirla. Ahora bien, la pregunta inicial era, ¿cuál es la probabilidad de pasar el examen? Tengamos en cuenta algo, pasar el examen es obtener una nota de 3, obtener una nota de 3.5, o de 4, o de 4.5, o de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos buscando la probabilidad de que la variable aleatoria, número de preguntas correctamente contestadas, sea mayor o igual a 6. Con un número mayor o igual a 6, se pasa el examen. ¿Qué implica? Sumar la probabilidad cuando x vale 6, cuando x vale 7, cuando x vale 8, cuando la variable aleatoria vale 9, cuando la variable aleatoria vale 10. ¿Qué es eso? Es utilizar siempre la misma fórmula, pero reemplazando k. K en este caso vale 6, K en este caso vale 7, K vale 8, K vale 9, K vale 10. En ese sentido, mírenla acá. Simplemente cogí para cada uno de estos K's y reemplacé. El N sigue siendo igual, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pero el K va a ir cambiando. Utilizo esta fórmula y la voy reemplazando. Ustedes dirán, bueno, y listo, entiendo el N, entiendo el K, pero el 0,25 ¿de dónde salió? Un cuarto es 0,25. Y el 0,75 ¿de dónde salió? 3 cuartos es 0,75. Ahora, esta ya la habíamos hecho, la primera. Miremos solamente por mirar cuando K vale 7. Entonces sería 10 combinado 7 por 0,25 elevado a la K. K en este caso vale 7, entonces aquí está. Por 0,75, que sería 1 menos un cuarto, o sea, los 3 cuartos,
elevado a la 10 menos k. K aquí vale 7. Entonces 10 menos 7 da 3. Mírenlo acá. Y así sucesivamente. En este caso, n menos k vale 10 menos 8. Porque el k vale 8. 10 menos 8 da 2. Aquí 10 menos 9 da 1. 10 menos 10 da 0. Utilizando todo esto y haciendo la fórmula, la probabilidad de obtener una nota de 3 o mayor a 3, en este caso pasar el examen, es de 0,01972, es decir, 1,972%. Con esa probabilidad de 1,972% de pasar el examen, es mejor que no hagan el examen. Si lo van a hacer al azar y son 10 preguntas, la probabilidad de que usted pase el examen es muy, muy, muy baja. ¿Vale? Entonces, si tienen la oportunidad de no presentarlo, o presentarlo en otra ocasión, de, no sé, irse a supletorio para los del externado de derecho, mejor háganlo. O sea, no vale la pena presentar ese tipo de exámenes sin saber nada. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de una distribución binomial? Pues ya vimos el ejemplo, pero caractericémoslo por último. Se predica de una variable aleatoria discreta. Noten que los números eran, llamémoslo así, entre comillas, pero tengan en cuenta que variable aleatoria discreta no necesariamente tienen que ser números enteros. Simplemente que entre esos dos números no haya un número intermedio. Dicho de otra manera, la variable aleatoria en este caso era número de preguntas correctamente contestadas. Yo podía obtener 6 o podía obtener 7 preguntas correctamente contestadas, pero no podía obtener 6,5. No podía con 6 y un piquito, 6 y un poquito de preguntas correctamente contestadas. En ese sentido, como no hay valores intermedios entre esos dos, la variable aleatoria es discreta. Existe un número finito de intentos. En este caso, el número finito de intentos eran 10 preguntas. Ya, habían 10 preguntas y hasta ahí. Otra característica, la probabilidad de ocurrencia del evento, es decir, acertar, es independiente de intento a intento. Entonces, ¿a qué se refiere? Que si yo acerté en la primera pregunta, no afecta la probabilidad de acertar en la segunda, no influye. De pregunta a pregunta, de intento a intento, la probabilidad es independiente. Pero la probabilidad de acertar siempre es la misma en cada uno de los intentos, no varía en el tiempo. En ese sentido son independientes. ¿Qué pasa? El intento solo puede tener dos resultados, uno de dos resultados. O es un éxito o es un fracaso. Punto. En este caso, ¿acertabas la pregunta o no la acertabas? El valor esperado de una distribución binomial sale de lo siguiente, n por p. Entonces aquí dice, el valor esperado de una variable aleatoria es n por p cuando la variable aleatoria se distribuye de forma binomial con un número de intentos n y una probabilidad de éxito p. En este caso, la variable aleatoria es número de preguntas correctamente contestadas, que serían n es el número total de preguntas, 10 por la probabilidad de acertar, 0,25, 2,5 preguntas. Miren, esta fórmula tiene sentido. Un valor esperado para una distribución binomial me está diciendo qué es lo que se espera obtener. Y tiene mucho sentido. Si usted tiene 10 preguntas y usted sabe que un cuarto es la probabilidad de acertar en general por pregunta, pues quiere decir que una de cada 4 preguntas la va a acertar correctamente. Por lo cual, si son 10 preguntas en total, una de cada 4 preguntas de las 10 en total las va a acertar correctamente. Es decir, se espera que usted acierte 2,5 preguntas. Se espera eso. Y por último, la varianza simplemente es multiplicar n por p por 1 menos p. A veces en algunos libros o ejercicios 1 menos p lo entienden como q. Pero es lo mismo, q es simplemente 1 menos p, ¿vale? Aquí simplemente haría 10 por 0,25 por 0,75. Quedaría una varianza de 1,87 preguntas, ¿vale? Entonces, esto es cómo se saca la distribución binomial, cómo se saca la fórmula, cómo se utiliza, cuáles son sus características. En un próximo video miraremos cómo se arma este ejercicio en Excel. Bueno, entonces nos vemos.